Al roque más alto, silba con todas tus fuerzas, sílvame más, mucho más, que oiga las primeras letras del alba silabeando los renglones de mis venas. Je m'appelle Bernard Gautron. J'ai commencé mon activité au laboratoire d'acoustique animale. Ensuite, j'ai été nommé ici à l'Institut de phonétique comme ingénieur à enregistrer, analyser la parole avec le matériel de l'époque. La parole sifflée, c'est l'équivalent langagier, oral hein, bien sûr, de la langue chuchotée, de la langue chantée ou de la langue sifflée. Donc la parole peut être chuchotée, parlée, sifflée. Vous voyez, je parle comme ça, je chante ou je siffle. Voilà. Voilà trois modes trois médias qui transportent la communication langagière, orale. Je m'appelle Annie Rialan, je suis chercheur dans le laboratoire de phonétique et phonologie. C'est un laboratoire de recherche qui est rattaché au CNRS et à l'université Sorbonne Nouvelle. La différence, quand on parle souvent de type de langue sifflée, la différence elle est dans ce qui est transposé en fait. C'est-à-dire il y a certaines langues qui vont transposer plutôt les consonnes et les voyelles et d'autres qui vont transposer ce qu'on appelle les tons. C'est la topographie, il faut des montagnes, des creux, des torrents, pas de route, c'est-à-dire beaucoup de temps pour se rendre d'un point à un autre, pour communiquer. Mi nombre es Isidro Ortiz, tengo 80 años. El silbo yo lo aprendí como todos los de mi tiempo, porque cuando yo era pequeño,
En esta isla no habían carreteras, no habían teléfonos, ni había ningún medio para comunicarse a distancias largas. La voz no llega donde llega el silbo. Y si estaban distantes, el aire que corre por el barranco se lleva la voz. El silbo avanza más, camina más. La vida de la gente antes en este pueblo y en todos los pueblos de lo alto de la isla, pues esa vida dependía siempre de la labranza, o sea, las siembras, las siegas, las trillas, el pastoreo, todo esto tenía lugar en todos estos campos de la isla, en todos estos bancales que tú ves. Yo me llamo Lito, soy un pastor, nací aquí arriba en un pueblito que está a mis espaldas que se llama Igualero y me crié ahí con mis padres y mis abuelos y nacimos aquí pastoreando ganado aquí desde toda mi vida. Sabemos el silbo de La Gomera, eso fue una cosa que lo aprendimos de mis abuelos porque los pastores utilizábamos mucho el silbo, no había reloj y había que llamarnos los pastores uno al otro. Un día, hoy está el campo bonito, pero un día que está embrumado, que no se ve nada, sino todo el día lluvia, si no tienes un reloj no sabes ni qué hora es. Tenías que asomarte donde hubiera un pueblo o un pastor a preguntarle la hora, a ver qué hora es, para poder regresar para casa. El silbo para mí es como la voz, como hablar, es lo mismo. Ahora yo tengo una persona a varios kilómetros y si hay aire, con la boca no puedes hablar. Ni con teléfono tampoco porque no hay cobertura. A lo mejor tienes cobertura en un lomo, pero en estos barrancos no tienes cobertura. Y el silbo, tú le pasas un mensaje a cualquiera, le dices que venga para arriba, que lo que quieras hablar por el silbo. Por el silbo puedes hablar igual que con la boca, perfectamente, todo igual. Hasta los animales, si los acostumbras, comprenden el silbo. Lo de la perra es que yo la mando a los animales, para que me junten los animales. O para que una cabra me está haciendo daño, me la taje, me la aguante, lo que sea. Y cuando la perra llega a la cabra y la tiene agarrada, si yo quiero que la suelte, le doy el silbo este. Y ya la perra desde que oye ese silbo sabe que es por ella. Si es un perro que lo tiene maestrado de pastor, comprende el silbo y suelta la cabra. On ne sait pas quand, ça on n'a pas l'histoire des langues sifflées. On suppose que ça date d'avant l'Antiquité. L'origine serait les peuples turcophones d'Asie mineure. Los historiadores que han pasado por La Gomera y otros sitios han dicho, según noticias, que el silbo viene del norte de África con los pobladores de las islas. On en trouve encore dans beaucoup de régions du monde. Les plus connues, ce sont les langues sifflées de La Gomera qui est fondée sur de l'espagnol. Il y a le langage sifflé de Kuşköy qui est fondé sur le turc, mais on a trouvé également des langages sifflés en Grèce. Ceux des Pyrénées, on les a trouvés à l'état vraiment moribond, si on peut dire. Un résident qui passait ses vacances en face du village d'As, et sa femme de ménage, elle était du village d'As, lui a dit qu'on sifflait et que c'était une communication qui existait depuis très longtemps. Donc il est entré, parce qu'il se connaissait, en relation avec le professeur Busnel, qui est venu et on a tourné un petit film sur, là, franchement, les derniers siffleurs du village basque. Les habitants du village, dont la plupart sont bergers, parlent un sous-dialecte béarnais, celui de la vallée d'Osso, et c'est cette langue qui est sifflée. Les femmes sifflaient aussi. Voici Anitou Palas, qui est fermière à Assoust. Oui, j'habite à Assoust, je suis née au village d'As, où j'ai appris le sifflet dans ma jeunesse. Pouvez-vous nous siffler une phrase?
Par exemple, porte-moi le râteau. Oui, empare-toi. Porta la vario. Si la tradition pastorale est toujours présente dans ces hautes vallées, les bergers ne sont plus isolés et l'usage du sifflet n'est plus nécessaire. Ces deux hommes sont les plus jeunes du village qui soient encore capables de le pratiquer. Et ces rencontres ont permis de constituer sur bande magnétique ces documents linguistiques qui méritent déjà le terme de vestige. Daha 5-6 yaşındayken çobandık, yani koyunumuz vardı. Abim, ablam biliyordu zaten. Onlardan öğrendim yani. Öyle gene devam ediyorum yani. ...12-13 yaşlarında öğrendim ben bu işleri. Çünkü dedemlerin mallarımız vardı, bizim ufak koyun, keçimiz. Onları yerken benim kardeşlerim, annelerim, dedelerim hep yaparlar bunu. Babaları, annelerim, benim küçük lise 1'e çocuğum gidiyor, o bile yapar bunu. Hepsini yaparlar. Kuş dili, köyümüz yamaç olduğu için, yerleşim yeri uzak olduğu için konuşmak zorunda kaldık yani. Bir uğraş verdik. Konuşuyoruz yani uzaktan haberleşmek için. Telefon yoktu. Yani herhangi bir cenazemiz olsa ıslıkla haberleşiyoruz. Birbirimize çalışmak için çağrı yapsak ıslıkla yapıyoruz. Yani çok güzel bir haberleşme yani. Biz devam ediyoruz yani. Ben kayboldum. Burası neresi? İşte burası falan oba. İşte aşağı gel, yukarı gel. Nereden geliyorsa onu kendi tarafına çekiyordun ıslıkla. Öyle buluşuyorduk, yararlanıyorduk yani. Çok güzel bir dil yani. Yola gideyim, yola da gideyim İstanbul'a. Yola gideyim, yola da gideyim İstanbul'a. Ayrıldım sevdiğimden de gözlerim dola dola. Ayrıldım sevdiğimden de gözlerim dola dola. Yunuslar gizli dizi, aşar Karadeniz'i. Köyümüzde yaklaşık 500 senedir kuş dili konuşuluyordu. Daha öncesinden de konuşulduğu tahmin ediliyor ama hangi tarihten itibaren başlandı bununla ilgili net bir bilgi yok. Kısaca ezelden beri kuş dili konuşuluyordu köyümüzde. Bunun tarihi bu şekilde. Il y a 10 ans, les habitants de l'agglomérat étaient persuadés qu'ils étaient les seuls. De même, à Kuşköy, ils étaient persuadés que c'était un endroit unique au monde. Bon, depuis, on a fait des congrès, on va dire, ils se sont rencontrés, ils ont pris conscience que cette technique est universelle, en fait, et qu'ils ne sont pas les seuls. Voilà. Kuş dili harflerden oluşuyor işin başlangıcında. Daha sonra harflerden sonra kelimelerden sonra da cümle oluşturuluyor. Yani kuş dilini Türkçenin dışında da farklı bir dile çevrilebiliyor. Kuş dilinin bildiğimiz ayrı bir farklı bir alfabesi yok. Bildiğimiz
Türkçe ya da İngilizce. Kelime nasıl diyeyim? Odun dedin. Odun. Taş diyeyim mesela. Ya biraz azaldı ama yine de yani küçükler bile yine biliyor ama tabii eskiye nazaran biraz azaldı. Rahatsız oldum köylerde çalışıp. Köy işleri beni bütüdü. Benim dişlerim söktü da ondan sonra yapamayayım da. Dişim yok o adına. Önceden yapardım. Burada kışın yol olmayan yere oduna gidersin. İnek yiyeceğine çayıra yaprağa giderek, yaprak diyik bize ağaçlardaki yeşilliklere. Gazele giderek, inek altına seririz. Pancar çorbaları yaparız, fasulye koyarız, kışın hazırlık, kış hazırlığı, turşular yaparız. Değmene giderek, mısır ödürük, mısır ekmekleri yaparız köyde. Yoğurdumuz olur, doğal, ineklerimiz olur. Sabahtan akşama her şey, bahçeye gidersin, yine gidersin, evine gelirsin. Her işi yaparsın bağında, bahçende. Hele bilin, hele değil. Çay kırarız. Bir günde ton işi, imeci yaparsak adam hani çoğunluk alırsak yaparız hani bir ton, 2 tonluk çay, fındık böyle yaparız. Bugün bana gelir sabahça başkasına gideriz böyle. Şimdi biz kuş dilini tanıtmak için senede bir defa Kuşköy köyünde okulun bahçesinde kuş dili festivali yapıyoruz. Kuş dili yarışmaları düzenliyoruz. Kuş dili şovla başlıyoruz. Kuş dili yarışmaları yapılıyor. Yani uzaktan uzağa kuş dili yarışmaları yapıyor. Çocuklar kategorisi var. Erkek kategorisi var. Bayan kategorisi var. Bunlar uzaktan uzağa kuş dili yarışmasına katılıyorlar ve jürilerimiz kimin birinci, kimin ikinci, kimin üçüncü olduğunu daha sonra belirliyorlar. Devam eder bizim ışlık dilimiz. Hiç insanlar unutmaz bizim. Yani resilden hani bu şey dilmez. Hiç kimse bunu şey yapmaz. Cuando vengo a La Gomera, para mí es un día que comienza siempre con una sonrisa. Desde que me subo en el barco ya en Tenerife y tengo La Gomera en los ojos, pues ya me siento bien, siento que vuelvo a casa, que vuelvo a estar entre los míos, ¿no? Entonces es una sensación en la que me siento completo, me siento Moisés Plasencia Martín, ¿no?
Cada noche sueño con mi pueblo, cada noche sueño con mis padres, con mis abuelos, con mis amigos de la infancia con los que jugaba aquí en esas montañas. Los niños silbábamos pues para avisarnos que ya íbamos a salir de casa para ir al colegio, silbábamos dentro del colegio, silbábamos cuando íbamos a jugar al fútbol o cuando jugábamos a indios y vaqueros en las montañas. Estamos en la tienda, está la tienda de la familia, de la gente, y yo estoy muy contento de estar aquí porque cuando yo era pequeño, un niño así, pues venía aquí y me subía a un cajón para poder estar aquí, ¿no? Pues atendiendo al público y es como un museo, para mí es un museo de La Gomera. La Gomera es una pequeña isla de 375 kilómetros cuadrados. Es redonda, ¿no? Imagínense un exprimidor de naranjas. Para mí La Gomera tiene la forma de un exprimidor de naranja, ¿no? Redonda, y en ese medio, ¿no? Tan montañoso como se puede contemplar, para el ser humano ha sido fácil y difícil a la vez procurarse lo necesario para vivir. Me llamo Natalia Herrera Ortiz. Estoy viviendo aquí en Igualero, sola. Esto no tenía teléfono, se programaba uno por el silbo. Mi hermano se enfermó con la pulmonía, fuimos a Vallehermoso, sin haber carreteras ni nada, sino un simple camino, y fuimos caminando. Fue mi padre y le dijo el médico que lo que tenía era una pulmonía, que le mandaba una cajita de inyecciones. Le mandó una cajita de inyecciones, pero aquí no había nadie en que la supiera poner. Mi hermano estaba grave, grave, grave. Mi madre llorando y todas llorando. Y entonces somos mi padre arriba a las 12 de la noche, salió de aquí, arriba donde está el santo, ya silbó, río, llamó por Benita, que subas ahora mismo aquí arriba a poner una bendición. Enseguida cogió un farol y subió también caminando de abajo aquí arriba, como a la 1 llegó aquí. Yo siempre silbaba, estaba por ahí guardando mis animales, por ahí en el salón, y siempre silbaba. Silbaba mi ganado, free, y después ellas me venían, y después venía para aquí, para casa, las encerraba, a la tarde volvía y salía, y así era la vida nuestra. Determinaron poner un teléfono público en cada caserío para que ese caserío tuviera servicio de teléfono. De tal forma que te voy a citar Igualero, el pueblo más alto de la isla, había un solo teléfono ahí que lo tenía la señora Natalia. Yo estaba cerca de él y cuando llamaba a la gente, pues la gente estaba afuera y me subía yo ahí a un cabezo y me ponía a silbar y a llamar por ellos para que vinieran a recoger la llamada. Y venían ellos y yo llamando por ellos con el silbo
y también estaba con la boca. Decía, mira, te están llamando por el teléfono. En esa época, que todavía era la dictadura, hubo un tiempo que estuvo prohibido el silbo en La Gomera. Estuvo prohibido, ¿por qué? Porque la policía, la Guardia Civil, que normalmente venía de fuera de La Gomera, venía de otras islas o de España, de la España peninsular, no sabían silbar. Entonces, desconfiaban, pensaban que cuando la gente de La Gomera se silbaba, se podía estar transmitiendo información o mensajes, ¿no? Que en algunos casos, pues, no gustaban al establishment, ¿no? a las fuerzas de la Guardia Civil. Se mandaban mensajes y le decía, mira, te mandé un paquete. Y por eso se lo mandaban en calladitas, para que no se enterara nadie. La Guardia Civil quería llegar a cualquier lugar por sorpresa, sin preaviso, llegaban a cualquier sitio y hacían lo que les daba la gana. Pero los gomeros, cuando en el monte estaban a lo mejor picando leña para hacer carbón, para hacer una hornilla, pues otro que estuviera en la altura, que viera venir la Guardia Civil, pues ya le silbaba al que estaba picando la leña y le decía, párate, que viene la Guardia Civil. Ay, mi colegio, ay, mi colegio, ay, mi colegio, qué tanto. Para el poeta. Estamos ante el busto a Pedro García Cabrera, es un gran poeta, es un poeta gomero y universal, es el poeta de la libertad. Luchó por la libertad durante la Guerra Civil Española, fue preso. En su obra trata del silbo y tiene un poema muy hermoso que se llama La Gomera. Y entra al cielo silbando, silba, silba más alto y con fuerza, silba una paloma blanca que dé la vuelta a la tierra. La música y el silbo tienen un espacio en las bellas artes muy importante. En el folclore de Canarias, grupos importantes de reconocido prestigio, Mestizay, Los Sabandeños, Artenara, están, ¿no? Enrique Mateu, ¿no? En todos los grandes festivales, en todas las citas musicales, no puede faltar una pareja de silbadores para hacer una exhibición en directo conjuntamente con la música. Cuando hubo este congreso en Valleran Rey, pues ahí estaban todos los grandes de la educación del gobierno de Canarias. También vinieron algunos de los componentes de la agrupación cultural Artenara, que esto es una agrupación que da conciertos en todas partes. Y al ver ellos pues, lo que se desarrolló en este congreso, a los pocos días vino un miembro de esa agrupación, que ese miembro se llama Enrique Mateu, y vino con unas grabadoras sencillas y unos poemas de distintos poetas del mundo, y
terminó conmigo de expresarlas con silbo. La primera escultura, homenaje al silbo gomero, está situada en nuestro municipio, en Vallehermoso, en la zona alta, en las montañas, en el Mirador de Igualero. Es un concurso público y más de 30 artistas de Canarias, del mundo entero, presentaron proyectos. Por lo tanto, aquí considero que hay un futuro muy potente para tener el silbo gomero, como materia prima para la inspiración y para la realización de las bellas artes. L'étude scientifique des langues sifflées commence tout juste à la fin du 19e avec un certain Kedenfeld qui a écrit un article qu'on peut considérer comme scientifique, et puis plus rien jusque dans les années 50 où le professeur Claes, qui est un Anglais, a publié un article avec des tracés spectrographiques, scientifiques, sur le fonctionnement du silbo gomero. En 67, j'étais donc toujours au laboratoire de M. Busnel, on s'occupait des dauphins, et le professeur Busnel était en collaboration avec un psychologue américain qui lui aussi travaillait sur les dauphins, sur la communication supposée intelligente des dauphins, qui communiquent, comme on le sait, par des sifflements. Donc, ayant entendu parler du village de Kuşköy, en Turquie, où la communication sifflée était avérée, nous voulions mettre en parallèle la communication sifflée des dauphins avec celle des hommes. El silbo gomero es a la lingüística lo que el átomo es a la física. Es la unidad mínima, más pequeña, en el que puede haber una comunicación entre personas humanas. La première fois que je suis allée à La Gomera, c'était en 99. C'était pour étudier le silbo gomero. Nous avons très bien travaillé avec les siffleurs. Les siffleurs se sont pliés à nos tests, qui étaient pourtant des tests un tout petit peu désagréables pour eux, un peu difficiles, parce que nous avons vérifié ce qu'ils pouvaient siffler, ce qu'ils pouvaient transmettre précisément. Les graphiques présentent des décompositions acoustiques des sons. On a un son de la parole et son transposition sifflée. J'ai fait écouter. Ah, Maria. On observe en particulier une forme de vague qui se trouve dans la parole et qu'on retrouve au niveau du sifflement. Yo siempre mantengo que hay 4 vocales. Porque no es igual llamar por María como por Mario. María. Mario. On va voir comment le sifflement transpose les voyelles. Donc je vais d'abord vous présenter des graphes qui correspondent à des décompositions acoustiques en fait, des différentes voyelles de l'espagnol. Je vais vous faire entendre d'abord. I, E, A, O, U. C'est-à-dire que la voyelle I est la plus aiguë, E est un peu plus grave, A est encore un peu plus grave, O et U sont les plus graves,
mais O et U ont tendance à se confondre en fait. También se puede transmitir junto a estas dos vocales usando solamente 4 consonantes, que en este caso pues tendríamos la K, la G, la Y, pero con el sonido Y, y la CH como che. Y entonces mamá va con la G, una consonante y una vocal. Ja, 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 ja. Mamá, mamá. ¿Y papá? Papá, ya esto con una K, esto va más acentuado. Esto se refleja con una K. Il y a des différences parce qu'il y a des différences entre l'espagnol et le turc, c'est-à-dire qu'il y a plus de voyelles, en turc qu'il y en a en espagnol. Donc en Cusco, il y a un peu plus de distinction qu'il y en a dans la Gomera. En toda comunicación humana puede haber malentendidos, porque es lo que en lingüística se llama el contexto. Entonces, para resolver esta comunicación, que también se plantea en el silbo gomero, porque el silbo gomero es un sustitutivo de la lengua articulada entre las personas mayores, ¿sí? Ahora mismo están silbando, pues para eso pues también hay formas de aclarar la confusión que se diere, ¿no? Hay sonidos, ¿no? Formas de preguntar, ¿no? Pues para poder aclarar esa confusión que se presta. Toda comunicación tiene un contexto. ¿Qué tal? ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Puisqu'on peut siffler la plupart des syllabes de manière distincte, bon, il y a des syllabes qui se confondent, mais on a suffisamment de syllabes dans sa panoplie phonétique pour siffler tous les mots du dictionnaire, on va dire. Ça, c'est pour les produire. Maintenant, celui qui reçoit, le récepteur, il faut que dans sa tête, il ait son dictionnaire de réception. Il y a eu quelques travaux en imagerie cérébrale concernant le sifflement. Donc on a comparé la perception du sifflement chez des siffleurs et chez des non-siffleurs. Et on s'est rendu compte que les siffleurs qui comprennent donc le langage sifflé, pour qui le langage sifflé est un langage, utilisaient les zones cérébrales utilisées également dans la perception du langage, tandis que les non-siffleurs, eux, entendent le sifflement comme de la musique et donc n'utilisent pas, lorsqu'ils perçoivent les sifflements, les zones cérébrales qui sont consacrées à la perception des sons du langage. À la Gomera, il y a des guides touristiques qui disent bonjour en allemand, bienvenue en espagnol, en français, etc. Et ça marche très bien. On dit il y a un touristico silbo. Silencio, por favor. Christian. Vente para acá, come here. Okay, now
Me llamo María del Mar, vivo aquí en El Cercado, un pueblito pequeño de La Gomera, y trabajo la alfarería. Yo no aprendí a silbar porque cuando ya yo nací, cuando ya era un poco más mayor, pues ya había teléfono. Entonces, como había teléfono, pues ya en ese tiempo la gente dejó de enseñarles a silbar a sus hijos por comodidad. Que sí que oía a la gente silbar, pero pues el teléfono era más moderno y nunca me molesté en aprender. Y hace 10 años el silbo estaba en la UVI, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Estaba a punto de desaparecer. Yo creo que el trabajo comunitario del pueblo de La Gomera, de las instituciones, pues ha sacado el silbo del hospital, donde estaba gravemente en peligro de desaparecer, y todo el arco parlamentario de todos los partidos políticos de Canarias aprobaron por unanimidad a hacer una ley para que el silbo gomero fuera obligatorio en la enseñanza pública de la isla. Estamos dando clases de silbo en La Gomera desde el curso 2000-2001. Es como si empezásemos a enseñarles a hablar a un niño pequeñito. El niño pequeñito empieza primero a balbucear y luego nosotros le vamos diciendo cómo se articulan las palabras. Pues igual pasa en el silbo. Primero empiezan a emitir sonidos, pero después tenemos que enseñarles cómo vocalizar esos sonidos. Yo llevo años impartiendo estas clases de silbo en los colegios. Pues porque yo estuve unos años fuera de esta tierra y como salí yo a otras naciones, la isla de La Gomera es una isla de una gente muy aventurera, muy emigrante. Es que sus circunstancias le han obligado a despoblarse, a salir todo el mundo fuera, porque esta isla era muy pequeña, esta isla, para mantener 30 y tantos mil habitantes que tenía en los años 40, los años 50. De tal forma que cuando yo regresé, aquí quedaban pocos silbadores en la isla. Entonces determiné irme al colegio en las horas de recreo y enseñar a los niños a silbar. Me llamo Manuel, tengo 11 años y doy el silbo en el Colegio Ruiz de Padrón. Utilizo el silbo para llamar a un compañero de mi casa a su casa. ¿Cómo se aprende a silbar? Que esa fue la pregunta que me has hecho. Pues mira, aprendiendo a colocar el dedo en la boca, aprender a echar el aire y aprender pues a emitir ese sonido. Una vez que se sepa emitir ese sonido, luego después hacer uso de un método que yo me he fabricado también, que son 4 vocales, 4 consonantes, y esto es lo que permite articular las palabras. Me llamo Aridian, tengo 11 años, estudio en el Colegio Ruiz de Padrón, me gusta el silbo porque es una buena manera de comunicarnos y es el símbolo de La Gomera. Que el rey, siendo rey, después de ser rey, vino aquí a La Gomera. Ahí fuimos a recibirlo con mi grupo folclórico que se llamaba Los Magos de Yipude. La segunda vez que vino, de esto hay pocos años, hay 3 o 4 años que él vino a La Gomera. Y en este tiempo fui también con un grupo de niños a hacer una exhibición de silbo, una muestra de silbo frente a él. Y luego después, pues ya me llamaron a donde estaba él, le saludé, me saludó y
me dijo que le dijera yo cómo se decía pronto con el silbo. Yo se lo dije. Entonces se metió los dedos a la boca y lo repitió igual. Por eso después vinieron los aplausos que aparecen en la foto. Soy profesora de música. El silbo para mí es un lenguaje casi como la música, universal, porque aunque pueda silbar y no se entienda o otras personas no lo puedan entender, es un hilo musical. El futuro del silbo gomero, nosotros, ¿no?, como gomeros, en mi caso como gomero y como político que he defendido a esta tierra, a su cultura, a su identidad, está en nuestras manos. Pero además, el futuro del silbo está en su mundialización. Además de eso, dentro de Canarias, el sistema educativo de Canarias, los profesores canarios, vienen a practicar, a trabajar en la isla de La Gomera por un curso. En ese curso entran en contacto, descubren el silbo gomero y, como si fueran un niño más, entran en el aula y aprenden de los maestros silbadores. Y Isidro Ortiz, por ejemplo, y Lino Rodríguez tienen ya discípulos. Estuve enseñando el silbo en Gran Canaria, en el Instituto en Telde, mientras estuve 6 años y salieron bastantes alumnos que aprendieron el silbo. Y ahora estoy en Tenerife también, enseñando el silbo en el instituto. On essaye de, sinon de sauver les langues en danger, comme on dit, au moins de les enregistrer, de les mettre en conserve, voilà. Et la langue sifflée, bien, c'est un peu la même chose, sauf sur 2 sites, donc La Gomera et Kushkoy, où des crédits, notamment de l'UNESCO pour La Gomera, ont été attribués pour l'enseigner. Aquí pues me encuentro libre, aquí creo que se puede vivir con calidad, con tranquilidad, dentro de la naturaleza, contemplando lo que es la civilización ya hoy en todos los rincones del mundo, y ahora más que nunca valoro el lugar donde estoy viviendo y respirando. Yo cuando silbaba me sentía alegre cantando ahí en esos lomos. Habían chicos por ahí, unos en un sitio y otros en otro. Yo los llamaba por mi silbo, cogía mi silbo y los llamaba. Digo, que venga para arriba, muchacho. Digo, mira, ¿tú vienes para arriba o no? Para que vengas a comer. Sí, yo voy para arriba, a preparar algo para comer. Después venía. Aquí le decía a mi madre, mire que viene tal fulano que viene ahí a darle algo que está en las cabras, guardando los ganados por ahí abajo, y viene para arriba para que le demos de comer. Y venía el chico y comía con nosotros. Me crié aquí, he estado toda la vida aquí, y me gusta esto, y lo único que le pediría a Dios es que me dejara lo que me queda de vida aquí. Siento que tengo mucha suerte porque vivo aquí en La Gomera y no necesito más.
Yo amo profundamente La Gomera. A mí me gusta estar en La Gomera, por la que tanto he luchado y por la que pido a Dios tener salud y fuerza para seguir luchando por ella, para seguir trabajando por ella y por todos los gomeros, por mis paisanos.